Estamos en comunicación audiovisual con la ciudad de Barcelona, España, con el doctor Eduardo Blanco, médico chaqueño, residente hace muchos años en España. Eduardo, muchas gracias por esta atención hacia medios y estrategias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí confinados, pero bueno, estamos con un privilegio de estar en un lugar en las afueras de Barcelona, donde podemos estar aquí un poquito en el patio, digamos. Claro. Y muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Claro, de esa manera se puede vivir como respirando mejor el aire en el medio Exacto. del confinamiento, como llaman en España, el aislamiento llamamos acá, ¿no? Ahora bien, Eduardo, tu mirada como médico, Exactamente, muy bien. tu mirada como médico en relación con lo que vivió España y el proceso en Argentina, que seguramente lo debes seguir desde muy cerca. ¿Cómo compararías las situaciones como para tener también un parangón al respecto? Bueno, en realidad aquí hubo un pico muy alto de infección y tanto en Madrid como en Barcelona recibimos gente que venía tanto de Italia como de el resto de Europa, principalmente de Alemania, donde nadie habla de Alemania, pero en realidad todos los ejecutivos, la gente que trabaja en las grandes empresas alemanas, han estado permanentemente viajando a Wuhan, en China, donde se han contagiado y han traído prácticamente el virus aquí a Europa. Entonces nadie dice nada de eso, pero en realidad todos los grandes ejecutivos han traído el virus desde China a Europa, a través de Alemania y algunos a Italia. Entonces Italia tuvo una infección bestial con una diseminación muy, muy, muy fuerte y desde ahí se trajo hasta España. Entonces, los grandes centros comerciales y de la bolsa de comercio y de todos los grandes centros ejecutivos los han traído desde China a Alemania y en segunda parte a Italia. Y desde ahí prácticamente han venido a España. Entonces, es como una cosa bastante complicada de explicar, pero hay muchos estudios de la genética del coronavirus que demuestran realmente del ciclo de donde han venido la gente Claro. y es tremendo. Y la situación actual, en función que también podemos citar a la Argentina como parte de esa cadena, ¿no? Fue el eslabón siguiente, los argentinos que estaban veraneando en Europa, que pudieron veranear en Europa y que llegaron y lo trajeron al virus para este lado. Podemos entender esa cadena, pero la situación actual y la perspectiva que ya vivió España y de lo que está encarando Argentina en estos momentos, ¿cómo la ves a eso? Lo que nosotros vemos desde aquí es que realmente el gobierno de Argentina, independientemente de los colores políticos y todo lo que sea, han tomado medidas bastante certeras en ese aspecto y desde que tomaron las medidas hasta ahora, lo dicen todos los medios internacionales, que ha sido una cosa muy acertada. Y comparando con otros países, por ejemplo, países limítrofes, el, la progresión de la enfermedad ha sido muy, muy acotada, muy certera, salvo algún punto puntual, pero en realidad ha sido muy certera y muy acertada la decisión de tomar el confinamiento precoz, los controles y dentro de lo que se puede, porque no hay, evidentemente, no hay manera de hacer test masivos y todo eso, pero sí se puede ver de
desde organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o de centros como los centros europeos o centros de Estados Unidos, que en Argentina ha sido controlada precozmente y de manera muy certera. Entonces, lo que siempre nosotros reclamamos es que la población, la gente de la calle, tenga la conciencia y tenga ese sentido de responsabilidad para confinarse, quedarse en casa, aguantarse las ganas de salir y evitar la propagación de ese virus que es tan maligno. Entonces, de lo que nosotros podemos ver, realmente creo que es privilegiada a nivel mundial, es privilegiada. Ahora bien, Eduardo, una de tus especialidades, entiendo, es la cardiología, que justamente los pacientes con patologías cardíacas son considerados parte de los grupos de riesgo, los grupos más vulnerables frente al coronavirus. En ese sentido, ¿qué es lo que se habla de la manera de la prevención más allá del aislamiento? Y en el caso ya de un paciente cardíaco contagiado, ¿qué es lo que se está sugiriendo en estos momentos en la comunidad científica europea? Pues lo que se sugiere es los patrones habituales todos los factores de riesgo normales que se conocen dentro de la patología del coronavirus siempre son mucho más impactantes en el sentido de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, que salieron redes que decían que el fumar previene el coronavirus. Eso es una mentira absoluta, es una patraña. Todo lo que se sugiere y los factores de riesgo coronarios, obviamente que tienen mayor predisposición para tener una enfermedad, dentro de todas como el coronavirus, pero lo que se sugiere es evitar los contagios, evitar la propagación y sobre todo el confinamiento para que no tengan mayores infecciones. Y dentro de lo que es la enfermedad coronaria, tratar de los pacientes que tienen enfermedades coronarias o que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen infartos previos, no conectarse, no estar confinados con el resto de la población. Simplemente eso.